Sí, es que estaba iniciando ok. y por eso no te... Ok, comenzaste a grabar, me parece, ¿no? ¿Todavía ven la pantalla? ¿O no? Su pantalla Parece no está compartiendo que no. pantalla. Bueno, listo. Ok. Oremos y comenzamos y compartir pantalla otra vez, ¿vale? Comencemos. Padre nuestro, esta mañana te bendecimos y te agradecemos por la provisión de tu presencia en nosotros. Sabemos que tu Espíritu Santo nos guía y si es Él quien nos lleva al conocimiento de toda verdad, Señor, sabremos, Señor, que hoy veremos a Jesús de una manera diferente y eso es lo que pretendemos, conocer al Señor Jesucristo un poco más para someternos más a su palabra, a sus mandatos, Señor. Así que nos humillamos delante de ti, Señor. Tú eres quien tiene el conocimiento y nosotros nuestra pretensión es acercarnos un poco más a ti. Te bendecimos, te damos gracias, oramos por aquellos hermanos que ahora se están conectando, rogamos para que todos logren conectarse en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entremos con el Evangelio según San Marcos. Vamos a empezar entonces pensando quién era Marcos, ¿no? ¿Qué dice la escritura sobre quién era Marcos, ¿no? Entonces, y por qué escribió y en qué se basó para escribir el Evangelio de Marcos. Entonces, hablemos un poco del autor. Y la escritura nos deja ver claramente que Juan Marcos, ¿no? Juan Marcos, por favor, recordemos silenciar los micrófonos. Cuando usted se conecte, verifique que su micrófono esté apagado para poder entonces evitar ese ruido. Bueno, entonces por favor silencie su micrófono para poder distraer lo menor posible. Entonces, Marcos era primo de Bernabé. Bernabé, si no estoy mal, entra en escena, creo que en Hechos capítulo 4, procedente de Chipre, un hombre que entra en escena haciendo algo que definitivamente muestra su fe en Dios y su intención de el todo, nada, darlo todo por el Señor, porque él entra en escena en los evangelios, en el libro de los Hechos, vendiendo su propiedad y dándola a la iglesia, ¿no? Así entra Bernabé en escena, así que podemos ver que está bien emparentado, ¿no? Seguramente pues, si era primo de Marcos, Bernabé y Marcos, pues era familiar evidentemente de la mamá de Marcos, que era María. Y aunque no lo podemos afirmar categóricamente, María es muy probable que sea la casa donde se celebró la última cena y es probable, muy probable, que sea la casa, la dueña de la casa, donde ocurrió el Pentecostés, ¿no? Eso es lo que los estudiosos de las Escrituras pueden casi que acercarse, ¿no? La mamá de Marcos era María, tenía una casa grande y por lo menos tenía una criada, ¿no? Eso nos lo deja ver en Hechos 12. Y algunos pues apuntan a que Marcos era el hijo mimado de una viuda acomodada, ¿no? Según Hechos 3. Así como les decía, ese aposento alto donde se celebró la cena del Señor. ¿Y quién era Marcos? ¿Por qué Marcos es el único que registra esta escena que precisamente la escribí ahí, que ustedes pueden ver a la izquierda, ¿no? Pero cierto joven lo seguía cubierto el cuerpo con unas sábanas, lo prendieron, hablando de Jesús, pero él, bueno, parece que lo agarraron a él, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es el único que hace esta referencia y pues lo que suponemos es que
como tenía importancia para él como escritor de este evangelio, ¿no? Lo puso en escena precisamente en el momento de narrarlos, de escribir la captura de la crucifixión, la pasión del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, era un mancebo, era un joven, ¿no? Y eso nos da que era una persona muy cercana a Jesús y muy cercana a los apóstoles, ¿no? Pedro le llama mi hijo. En primera de Pedro le habla como mi hijo. Y la cita sí está mal, no es primera de Pedro 14, 51, 52, sino Marcos, ¿no? Pero en primera de Pedro 5:13 le llama mi hijo. Ahí la cita sí está mal, perdónenme por favor, es Marcos 14, 51, 52, donde narra lo del joven que huyó desnudo, ¿no? Y Marcos tiene, desaparece de escena unos 10 años y pues lo que cree es que esos 10 años de desaparición fue el tiempo en que estuvo muy cercano a Pedro, porque él es parte del equipo evangelístico de Bernabé, inicial de Bernabé y Pablo, y por una discusión que tuvieron ellos, o más bien porque inicialmente Marcos se apartó, algunos dicen, pues parece ser como si le hubiera dado mamitis, y decide regresar, no continuó en la misión, y cuando Bernabé intenta después invitarlo para el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé tienen una fuerte, no discusión, pero sí, cada uno pensaba diferente en cuanto a Marcos. Bernabé quería llevarlo, Pablo consideraba que si los había abandonado ya una vez, pues posiblemente lo iba a hacer otra vez, y que no estaba preparado para hacerlo, tal vez, ¿no? Y en ese tiempo, Marcos, después de eso, Marcos se pierde de la escena. Marcos desaparece, y parece ser que después de ese tiempo, en esos 10 años de desaparición, su acercamiento al apóstol Pedro, pues es el que le da el acercamiento, el material más bien, para escribir el Evangelio, ¿no? Ese es más o menos lo que podemos como deducir, ¿no? Definitivamente el Evangelio de Marcos recoge los recuerdos de Pedro, es evidente, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué podemos inferir esto, ¿no? Aunque ninguno de los, a excepción de Juan, ¿no? Pero los evangelios sinópticos, ellos narran, digamos, como las mismas historias, pero ninguno pone quién es el autor, así que vamos a ver, así como fue con Mateo, porque sabemos que fue Mateo el que lo escribió, como ustedes lo vieron. Hoy vamos a ver por qué creemos que Marcos escribió el Evangelio de Marcos, porque estos son como Papías, Ireneo y Clemente de Alejandría, considerados como padres de la iglesia, ¿no? O sea, aquellos hombres que después de los apóstoles lideraron, ¿sí? Fueron líderes de la iglesia. En sus escritos reconocían a este escrito como el Evangelio de Marcos, ¿sí? Cuando Marcos, Mateo, Lucas escriben, ellos no lo titulan Evangelio de Marcos. No. Y parece que lo que menos pretendían era ponerse en escena, ¿no? Entonces, vemos que para la iglesia primitiva, este evangelio fue escrito definitivamente por Marcos, ¿no? Vamos a ver entonces cuál es la evidencia interna para creer que Marcos definitivamente sí escribió este evangelio. Hay detalles muy gráficos, ¿sí? Y esto nos muestra a alguien que estuvo presente. Marcos da relatos muy gráficos, ¿no? Recordemos que son los pensamientos de Pedro, ¿no? Jesús durmiendo,
¿no? Describe a Jesús durmiendo, describe la hierba verde, ese periodo de corto primaveral que tenía Palestina, describe la mirada de Jesús, ¿no? Y si ustedes quieren más detalles en la curación del sordomudo, encontramos muchos detalles gráficos, ¿no? Así que era una persona que estaba ahí cerca, muy cerca de Jesús, y quién como los apóstoles, como Pedro, ¿no? Que estuvo ahí, no se perdía detalle del Señor Jesús. Pero hay detalles muy íntimos, ¿no? Como la reprensión de Pedro, que Pedro no se niega a escribir, ¿no? O a que se escriba, ¿no? En sus charlas seguramente, y al escuchar una y otra vez en esos 10 años de estar juntamente o junto a Pedro, contando las historias de su cercanía con Jesús, pues habría contado seguramente este momento, ¿no? Esa reprensión del Señor Jesucristo hacia él, y para Marcos le quedó ahí y la escribió, ¿no? Pero también, como vemos en todo el Evangelio, todos los pensamientos de Pedro, ¿no? Los pensamientos sobre Jesús, es más, sus propias perspectivas, ¿no? Y hay un estilo muy gráfico, ¿no? El estilo literario de Marcos, uso del presente histórico, ¿no? Cuando describe, y vienen a él trayendo a un paralítico, ¿no? Es alguien que está ahí en escena, ¿no? Entonces, esa es la evidencia interna de que el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos. La evidencia por analogía, ¿no? A partir más o menos del 1800 para acá, comenzó después del descubrimiento de un pergamino que fue el más antiguo de los evangelios y fue un fragmento del Evangelio de Marcos, pues se cobró más interés el Evangelio de Marcos porque entonces surgió la pregunta, ¿será que Marcos fue el primer evangelio escrito? ¿Fue el evangelio básico, por decirlo así? ¿Sí? Y cobró más interés el estudio del Evangelio de Marcos, ¿no? Y lo que hoy en día se acepta es que Marcos fue el Evangelio básico, ¿no? Material de primera mano, conocido, por ejemplo, para Lucas, quien hace toda una revisión, una investigación y escribe el Evangelio de Lucas, y tuvo a su mano el Evangelio de Marcos, que era de amplia circulación en ese momento para la iglesia, ¿no? E igual para Mateo, ¿no? Entonces, por eso Marcos cobra esa importancia y se conoce hoy al Evangelio de Marcos como el Evangelio básico. Su estilo es rápido y directo, ¿sí? Por eso es el más cortito de ellos, porque, como lo decía Carlitos, definitivamente el auditorio que tenía en mente Marcos era un auditorio no judío, ¿no? Al judío sí era importante describirle la genealogía de Jesús. Marcos no. Él sencillamente demostrando las palabras y sobre todo, aunque Marcos no tiene muchos diálogos, sobre todo son escenas de poder de Jesús, ¿no? Y donde las demuestra con su palabra, ¿no? Entonces es un estilo muy rápido y directo. Centra la atención en Jesús de Nazaret, ungido por Dios con el poder con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo por todas partes haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Ese es el centro, ¿no? Él omite genealogías, y acá está condensado la pretensión de Jesús. Acá está la pretensión de Marcos, ¿no? Este es Jesús, de una vez, ¿no? Lo muestra así. Se destaca el siervo ungido, quien lleva a cabo una misión de poderosas obras que manifestaban la presencia y el poder de Dios. Así de sencillo, ¿no? Y en Hechos
10. Los invito para que lo lean, del 34 al 43. Vamos a ver en este discurso de Pedro prácticamente lo que condensa el Evangelio de Marcos, estas palabras que les acabo de leer ahí, ¿no? Entonces, es un evangelio básico y hay una evidencia fuerte por analogía también, ¿no? La fecha del evangelio, la fecha en qué año se escribió, ¿no? Ireneo, uno de los padres de la iglesia, lo fecha posterior a la muerte de Pedro, que fue en el año 65. Clemente, Alejandría y otros padres lo sitúan dentro del ministerio de Pedro, o sea, Marcos fue escrito mientras que Pedro estaba vivo. Así que si su destino fuera para cristianos y amigos romanos, debería fecharse después del concilio descrito en el libro de los Hechos en el año 49. ¿No? El primer concilio, recuerden que la iglesia empezó a extenderse por Antioquía y se infiltraron, llegaron algunos hermanos, entre comillas, judíos, practicantes, muchos de ellos eran fariseos o de gran influencia farisea, y quienes comenzaron a llegar a la iglesia y decían, bien, creen en Jesucristo, está bien, de acuerdo, es el Mesías, pero hay que circuncidarse y no está de más cumplir el resto de la ley. Entonces, ante semejante explosión del evangelio en el mundo gentil, ¿no? Entonces, los principales de la iglesia deciden reunirse y tomar cartas en el asunto, ¿no? Y eso sucedió en el año 49, que podemos ver en el libro de los Hechos, y es algunos lo que creen, entonces, es que algunos creen que para ese concilio, por lo menos, o después de ese concilio, Marcos tuvo que haberse escrito, ¿no? Entonces, donde los apóstoles consintieron la necesidad de evangelizar extensivamente a los gentiles, ¿no? Y entonces se toma, Marcos ve la oportunidad, ve el interés acá y decide escribir corto, conciso, al pan, pan y al vino, vino, el evangelio, que conocemos como el evangelio de Marcos, ¿no? Entonces, realmente no hay una fecha exacta porque todavía hay diferentes posturas, ¿no? En lo cual pues no quiero que profundicemos mucho, ¿no? Pero sí la gran riqueza y el por qué Marcos lo escribió así como está. Vamos a mirar algunos rasgos destacados del Evangelio. Lo primero es la sencillez del plan. Él no pretende tanto describir una cronología, ¿no? Él describe de una manera animada las poderosas obras de poder, tal como las había oído explicar seguramente muchas veces por Pedro, ¿no? Entonces, es muy sencillo la forma como él escribe, ¿no? Y era un pensamiento muy grecorromano, ¿no? Simplicidad y brevedad. Eso era un rasgo del pensamiento romano. Si me va a explicar algo, hágalo sencillo y rápido, corto, breve. La rapidez de la narración, ¿no? La comprensión de la mentalidad romana, breve y conciso, al pan, pan y al vino, vino, y destaca al que no vino para ser servido, sino para servir. Recordemos que Marcos está escribiendo los pensamientos de Pedro, ¿no? Y a Pedro lo que lo asombra de Jesús es que él ve a Jesús no como lo vio Mateo, como el rey. Pedro lo que le asombra es ver a Jesús sirviendo, ¿no? Destaca al que no vino para ser servido, sino para servir, ¿no? Y por eso describe la rapidez eso es la rapidez de su narración. Y otro rasgo destacado es la brevedad de las enseñanzas. Abrevia mucho, él omite discursos, ¿no? A diferencia de Juan. A Juan sí le encanta, cuando lleguemos a Juan, le encantan los discursos largos, todo un capítulo para describir
el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, Juan 4 o Juan 13, su encuentro con Nicodemo. Marcos no, ¿no? Él abrevia muchísimo, omite discursos precisamente porque él tiene un auditorio muy exclusivo, ¿no? Esta gente gentil, muchos ellos, la mayoría, el 100% de ellos, de procedencia no judía y procedencia pagana, ¿sí? La mayoría de ellos eran con muchas prácticas paganas religiosas, así que para él es claro que hay que escribir cortito, ¿no? Otros rasgos destacados, ¿no? La limitación de citas del Antiguo Testamento, como Carlitos nos lo decía, a contraste con Mateo, Marcos realmente cita muy poquito, solamente 63 citas, en contraste con Mateo, ¿no? Un poco más del doble. Mateo sí hace 130 citas del Antiguo Testamento, ¿no? Y para Mateo es como que casi inherente cuando escribe, casi que pronunciar de las mismas palabras, las mismas frases que pronunció el Señor Jesús, ¿no? Y él usa, él trata de reproducir la impresión del testigo ocular, que no puede dejar de usar las mismas palabras del Señor, pero siempre traduce, ¿sí? Entonces, pone una cita en arameo, pero la traduce. ¿Qué significa esto, no? Otro dato destacado, otro rasgo destacado son las reacciones frente a Jesús, ¿no? Y las diferentes reacciones que la gente tenía frente a Jesús. Pedro, mientras que Jesús hablaba, él como que estaba mirando a la gente y estaba muy pendiente. Y era el que le decía, mira que los fariseos se ofendieron, ¿no? Pedro estaba muy atento en cuanto a la impresión que los discursos y las palabras de Jesús causaban en la gente, ¿no? Entonces, palabras como se asombró, las críticas por las declaraciones y hasta los mismos discípulos, quienes fueron sobrecogidos por un gran temor en el momento en que calma la tempestad, ¿no? Y la gente que estaba maravillada, ¿no? Entonces, estas reacciones frente a la persona de Jesús son rasgos destacados de este evangelio. Y como lo mencionamos anteriormente, la falta de introducción biográfica de la persona de Jesucristo. Marcos la omite porque ve que no es relevante por el tipo de pensamiento romano, ¿no? Breve y conciso, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la finalidad del evangelio? ¿Cuál es el propósito? Ya conocemos a quién le estaba escribiendo Marcos y el por qué, ¿no? Esta es la finalidad, claramente. Primero, proveer a los creyentes gentiles de los datos más imprescindibles sobre la persona y sobre la obra del Salvador. Con el Evangelio de Marcos, con este escrito, se defiende cualquier creyente. Cualquier creyente en esta época se defiende con Marcos. Es con esto que acabo de escribir. Ese era más o menos el pensamiento de Marcos, ¿no? Y el siguiente finalidad o objetivo de este escrito es presentar a Cristo como el siervo de Dios. Y como lo narra Isaías desde el capítulo 42 a 53. La impresión imborrable de la persona de Jesucristo en la persona de Pedro fue nada más y nada menos que Jesucristo como el siervo. Eso lo asombró. Y Marcos no omite nada en describirlo. En cuanto al contenido, ¿no? Ahí les invito, no voy a tomar su material. Tiene una muy clara división del contenido, una descripción más bien del contenido, así que eso es lo único que yo no voy a
a tocar hoy, ¿no? Así que hagan, por favor, una revisión personal. Ahora bien, el escenario del ministerio de Jesús se centra en Galilea, la provincia del norte, al otro lado del Jordán. Era un paso obligado hacia Jerusalén para poder esquivar la región de Samaria. Recordemos que los judíos tomaban esa ruta en su peregrinar a Jerusalén, sobre todo en los tiempos de las fiestas, para no pasar por Samaria, ¿no? Algo muy interesante es las notas del epílogo, la omisión del capítulo, más bien, del capítulo 16 desde el versículo 8, ¿sí? Entonces, en muchos escritos no se encuentran sino los primeros 8 versículos de este capítulo, ¿sí? Y así que pienso que de los versos 9 al 20 fueron escritos con posterioridad, bien sea por Marcos o por alguien con mucho conocimiento del Evangelio, y que deciden dejarlos ahí porque concuerdan bien con el carácter e intento del Evangelio, ¿no? Entonces, eso como para tenerlo en cuenta de algo muy interesante del Evangelio de Marcos en el último capítulo, ¿no? Y es que los versículos del 9 al 20 no están en muchos escritos, ¿no? En muchos escritos originales, ¿no? Ahora sí, pasamos a la sesión de preguntas, ¿no? Si hay dudas, preguntas, por favor, hacerlo en este momento. O si quiere complementar algo. Les escucho. Avi, buenos días, bendiciones. Hola, mi hermano Wilmer. Me alegra por lo menos escucharlo porque no lo veo. Así es, así es. No, solo quería complementar, muy buena la explicación pedagógica y el material está muy bueno, muy enriquecedor. Quiero comentar que sí, ciertamente el Evangelio de Marcos, que es el más breve de los evangelios, sobre todo los sinópticos, ¿no? Y este Evangelio refleja, o sea, sobre todo la perspectiva que Pedro tenía sobre Cristo, como ese Cristo, el siervo, el servidor, el que no vino a ser servido. Así que este Evangelio es muy enriquecedor, Javier. De verdad que, como tú bien lo dijiste, es una herramienta muy poderosa para nosotros, para el cristiano, sobre todo, poderse defender contra cualquier doctrina falsa o cualquier corriente por allí que esté en contra de las escrituras, porque hemos reflejado, así como Juan también lo refleja, el servicio como tal, lo que vino a ser Cristo sobre la tierra. Entonces eso es lo que quería acotar solamente, y lo demás pues queda muy bueno en el material. Qué bueno, qué bueno. Hermana María C., ¿cómo le fue con la explicación de Marcos? ¿Podemos activar las cámaras? Pues ya como para cerrar y verles. Carlitos, ¿cómo le fue con Marcos? Obviamente usted ya ha leído el material, ¿no? Pues sí, señor, ya lo había leído. Y pues no sé si fue como adrede o algo, pero usted se saltó la evidencia externa. Sí. Entonces, ¿Algo pues, para resaltar la evidencia externa? no, en la evidencia externa vemos que Marcos, que siendo el intérprete de Pedro, ahí nos menciona que Ireneo dice que Marcos, que también entrega por escrito lo que Pedro hablaba.
Y Ajá. se mete de Alejandría, dice que Marcos escribió su evangelio sobre la base de las predicaciones de Pedro. Entonces, pues ahí Ajá, vemos la por evidencia. sí, como ya había mencionado, gracias, Carlito, sí, muchas gracias. Digamos que se supone en esos 10 periodos de pérdida de la persona de Marcos, ¿no? Lo que hizo Marcos fue acompañar a Pedro, ¿no? No estuvo como que quieto, sino que estuvo acompañando a Pedro y él escribió los pensamientos que seguramente las predicaciones que había escuchado de Pedro muchas veces, sí, sí. Gracias, Carlitos, muy amable. ¿Quién más? A ver, ¿a quién más tenemos por acá? Xiomara. ¿Cómo te fue con Marcos? Estaba escondiéndome, ahí le vi la puntica del hombro, ¿no? Activa el micrófono y te escuchamos, Xiomara. ¿Cómo te fue con Marcos? Bueno, voy a ya hablar yo en reemplazo de mi hermana. Bueno, digamos en cuanto a Marcos, pues sí hubieron muchas cosas que me llamó la atención. En este caso, pues cómo mostraba al Señor como siervo, el tener en cuenta también parte de las citas bíblicas del Antiguo Testamento. También lo de las palabras o las frases arameas que él recalcaba y que realzaba, y pues la traducción igualmente quedaba de cada una de estas frases, o sea, y el contexto pues que muestra como muy sencillo, muy directo, sí, o sea, todo eso me pareció pues muy importante o sea, cada cosa, inclusive cuando leí el material también me pareció pues algo diferente a lo que habíamos visto en Mateo realmente y de mucho que aprender. Muchas gracias, Xiomara. Muy amable. Muy bien. Hermano Javier. Jorge, veo acá, Jorge. Ay, sí, ¿quién está hablando? Le escucho. María C. Es Hola, que, María C. es ¿Cómo que está? tenía el Cuénteme. micrófono apagado cuando usted me preguntó y no me había dado cuenta. Hermano, algo que me gustó mucho del Evangelio es que dice que el Señor Jesús vino a servir y no a ser servido. Entonces yo digo, si Él vino a servir y no a ser servido, Él con su investidura de santidad, entonces y que Él vino a darnos un ejemplo de vida, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer eso, inclusive más, porque pues si Él teniendo esa investidura que tenía, ¿por qué no nosotros? Pongamos eso de lavarle los pies a los apóstoles, que uno realmente dice, ay, que hacer eso o algo, ¿sí? Pero realmente eso me llama mucho la atención, ¿no? De él con esa parte humilde, ¿cierto? Que nosotros tenemos que ser también lo mismo. Entonces eso es lo que me llama más la atención de este evangelio, que recalca ese servicio del Señor Jesús y por lo tanto él es llamado Dios. Y pues nomás, pues muchas cosas, lo demás, la sencillez también me parece bueno porque es una manera, es una arma para uno poder explicar la palabra de Dios. Ok. Y lo demás, pues, perfecto. Ok, es un buen ejemplo. Marcos nos provee un buen ejemplo de servicio, ¿no? A veces, y yo admiro mucho la visión de los pastores en la comunidad cristiana Shalom, cómo hay espacio para servir en tantas áreas, ¿sí? Hay tanto espacio para servir. Son tantas las formas en que podemos servir de una manera práctica, ¿no? Ahora sí, escuchemos a Xiomara, ¿no? Que puso ahí en reemplazo, claro, que como son tres, ¿no? Y las tres se parecen, y esta acá ahí como ponen ahí a contraluz, queda uno como quien, sin saber uno con quién está hablando. Ahora sí, Xiomi, ya queda cómodo. Es que ahorita me había caído.
Bueno, lo que se resalta en Marcos es también la sencillez que tenía al momento de hablar, era muy directo, no andaba como con rodeos, sino que se enfocaba mucho en lo que se tenía que dar a conocer, precisamente. Igualmente, como decía, es que él hablaba era más que todo hacia los, no como los judíos, sino a las otras personas. También, pues, que era el primo de Bernabé, la madre era María, y fue el hijo mimado de la viuda. Muy bien. Una de las cosas que intentamos cuando estudiamos un texto bíblico es acercarnos a la mesa del autor, donde el autor del libro escribió, tratamos de acercarnos a él para entender por qué escribió lo que escribió, por qué lo escribió de esa forma. Hay una razón, ¿no? Si ustedes le van a escribir a una persona que no ven hace mucho tiempo, seguramente usará un estilo literario diferente, buscará un momento, un lugar, una ocasión, ¿no? Para hacerlo. A diferencia que si van a escribirle a alguien con el cual tienen contacto muy rutinario, ¿no? O de